Espero que te encuentres bien porque hoy vamos a hablar sobre un asunto importantísimo. Hoy vamos a hablar de crecimiento. Ujú. Porque Dios no te llamó para que te quedes en el mismo lugar para toda la vida. Y cuando estoy hablando de lugar, no estoy hablando de geografía, estoy hablando de estatus. Tampoco estoy hablando de estatus social o, quién sabe, estoy hablando de una cuestión que tiene que ver con la parte intelectual. Claro que todo eso es necesario y el crecimiento y el progreso es algo que Dios quiere de ti. Pero hoy quiero hablarte de algo un poco más profundo y de un poco más eterno, que es justamente del reino de Dios. Él hizo aquí una comparación muy interesante. A partir del versículo 18, él dice lo siguiente: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo podemos comparar? Es semejante al grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto, y crece y se hace árbol grande, y las aves del cielo anidan en sus ramas. Sabes, muchas veces he pensado en esta parábola o en esta comparación que Cristo hace. En el fondo de mi casa tenemos un gran árbol. Tenemos dos árboles grandes. Los dos árboles son de una fruta que se llama mango, o en algunos lugares la llaman de manga. Y hace un tiempo atrás estábamos sentados con mi esposa abajo de la sombra de esos grandes árboles. Son unos árboles que tienen en torno a 40 años. Sus troncos son grandes, sus ramas son grandes también, las hojas son frondosas y los frutos que dan también son grandes. Pero un día estábamos sentados con mi esposa allí abajo del árbol y vimos que vino un grupo de monos pequeños y vinieron a comer las frutas. Junto con los monitos había también unas palomas que vinieron a colocarse allí en el árbol para protegerse del sol caliente de aquel día. Esos árboles demoraron un tiempo para crecer, pero ahora estaban cumpliendo su propósito. Esos árboles del fondo de mi casa dan sombra, dan alimento, dan refugio para las aves, para los animalitos. Y Jesús tuvo esa idea de comparar el reino de los cielos como un árbol que surge de una semilla pequeñita. La semilla de la mostaza, dicen, es una de las semillas más pequeñas. Pero aún siendo pequeña, llega a ser un árbol grande. Un árbol que tiene un propósito. Da refugio, sombra y la posibilidad de que otros animalitos y otras especies puedan crecer cerca de ese árbol. Jesús dijo, el reino de los cielos es de esa manera. El reino de los cielos puede ser pequeño en el inicio, pero va en un progreso, de tal manera de que crece, y el reino de los cielos, cuando tiene un propósito, cumple ese propósito, y realmente, al cumplir su propósito, está siendo útil. La vida del cristiano es un progreso. La vida del cristiano es un proceso de crecimiento. La vida del cristiano no es estática, es dinámica. Porque el reino de Dios no es estático, el reino de Dios es dinámico. Y así como Dios tiene un propósito a través de su reino, Dios tiene un propósito para tu vida. Por eso no puedes quedarte en el mismo lugar. Tú necesitas crecer en el reino de Dios para ser útil, para dar frutos, para ser alguien que realmente está aportando algo para otras personas. El reino de Dios lo hacemos todos y cada uno de nosotros cuando nos ponemos en las manos de Dios. El reino de Dios es eterno y lo vamos a recibir en un futuro. Pero en cuanto eso no acontece, en cuanto todavía no lo recibimos, necesitamos entender que el reino de Dios también es un progreso. Vamos en crecimiento para recibir el reino eterno en un futuro muy próximo. En cuanto a eso, en ese proceso continuo de transformación y de crecimiento, necesitamos servir a otros, para que esos otros también se preparen para el reino. Que Dios te use en este día para llevar personas
al reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tus bendiciones y gracias por incentivarnos a no ser estáticos y sí a andar en tus caminos, creciendo y progresando constantemente. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Te dejo por aquí, pero no sin antes decirte que si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta mañana.